frustrado por sus errores y se siente perdido. Y qué triste es ver que el líder de esta persona que cayó aumenta más el pensamiento de este hombre de que está perdido, a través de aislarlo, a través de disciplinarlo de una manera extrema e incluso hasta botándolos de la denominación. Hay mucha gente que se siente perdida, hermanos, y Jesús no vino simplemente por los que no le conocen, vino por todos nosotros, por los que también en este momento están dejando de servir. Hay mucha gente que nos puede estar viendo en este momento por el internet y que puede estar pensando: yo era un líder antes que le servía al Señor, yo le alababa, yo le adoraba, yo le glorificaba. Hace poco mi esposa me compartía que entre sus ventas que hace de sus productos de belleza, se acercó a un señor y le dijo: hijita, tú tienes un catálogo, véndeme aquí una colonia, etc. Entonces se le acercó y en ese momento mi esposa le dice: Señor, no me puedo quedar mucho tiempo porque mi esposo va a regresar de la iglesia. Y el Señor se quedó pensando: ¿de la iglesia? ¿De qué iglesia es? Ah, mi esposo es pastor de una iglesia cristiana. Uy, 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 me dice, yo creo que el Señor no me deja escapar, decía. ¿Por qué, Señor?, le pregunta a mi esposa. Yo antes era un pastor de una iglesia. Y hoy me encuentras con este vaso de cerveza en compañía de mis amigos porque me siento frustrado, porque hay muchas cosas que yo quería en la obra y no se dieron, y yo mismo me equivoqué en muchas de ellas. Y mi esposa le decía: pero usted tiene la oportunidad de regresar, no es coincidencia entonces que usted haya visto de lejitos mi catálogo de belleza y la colonia ha sido un pretexto para que Dios pueda decirle algo a usted. Hermanos, este es un caso, pero ¿cuántos casos más habrán en la obra de Dios? ¿Cuántos casos más? Seguramente que muchos. Y hay gente que nos puede estar viendo por el internet que justamente está oyéndonos en este sentido. Yo era un pastor y hoy no pastoreo. Yo era un evangelista poderoso que salía por las calles en el nombre del Señor y traía gente para la congregación, y hoy no puedo traerme ni a mí mismo. Yo era antes un profeta, que Dios ponía palabra en mi boca para transmitir, restaurar y fortalecer a la congregación. Hoy no quiero hablar nada, no quiero decir nada, porque muchas veces que transmití lo que Dios quería, mucha gente se levantó contra mí. Puede ser que haya apóstoles que nos estén mirando, hermanos, que fundaban iglesias, que levantaban ministerios, que levantaban líderes, y hoy no están haciendo nada, pero siguen siendo líderes con un futuro ministerial. Por esto es importante, hermanos, según el texto anterior, nos muestra el motivo de la venida de Jesús. Vino a buscarnos, es decir, a encontrarnos, y luego a salvarnos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este amor recibido nunca debe ser olvidado, a fin de ser transmitido a todos los que lo necesitan. Hermano, si hay un líder que se equivocó, nunca te olvides que tú también estabas perdido. Nunca te olvides que el Señor tuvo gracia y misericordia con cada uno de nosotros. Y si esa persona que se equivocó sigue viva, es porque Dios le está dando una oportunidad para que se arrepienta. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 15, versículo 20, según la versión de la Biblia de Jerusalén: y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía de lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Esta parte de la escritura la encontramos en la parábola del hijo pródigo. El corazón del padre siempre ha visto por la restauración de aquellos que son sus hijos. El padre es quien ha corrido para abrazar a aquel hijo que aún tenía un futuro ministerial en el reino de Dios. Esta imagen tan clara en esta parábola evidencia el deseo de nuestro Señor. Necesitamos enfocarnos en la restauración. Diga conmigo en esta mañana: necesitamos enfocarnos más en la restauración. Dile al hermano que está a tu derecha y a tu izquierda: necesitas enfocarte más
en la restauración. Den un aplauso al Señor en esta mañana, porque el Señor se merece la gloria. Amén. El Señor se merece la honra. Gloria al Señor. Pero la Biblia nos muestra más sobre esta necesidad de restauración. Hebreos 12, versículo 12, nos dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Un pasaje que hemos leído tantas veces, pero que tan pocas veces se pone en práctica. Tan pocas veces se pone en práctica. Más se levanta el dedo para criticar, más se levanta el dedo para juzgar. Si tengo una guitarra al lado, también a veces se levanta la guitarra para dar, pero pocas veces se levantan las manos caídas y las rodillas paralizadas. Queridos hermanos, al mirar la situación de tanto liderazgo que no levanta a nadie, me pongo a pensar lo siguiente: ¿cómo nos hemos separado del ejemplo de Jesús? ¿Cómo estamos lejos de lo que Jesús hizo en su transitar en esta tierra y que encomendó a sus discípulos? Necesitamos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas en el nombre del Señor. Es interesante que el escritor de Hebreos, que probablemente ha sido el apóstol Pablo, haga referencia sobre el hecho de tener una real preocupación por aquellos que bajaron los brazos y dejaron de caminar como es debido. Dios sabe que todos necesitamos ser ayudados, ministrados. Por ello, su palabra se ubica como la primera exhortación, consuelo, aliento y enseñanza. Si algo ha quedado grabado en mi corazón en este último tiempo, en que he podido escuchar las exposiciones del apóstol Fernando como mi líder, es hablar sobre la palabra de Dios como una constitución del reino de los cielos. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios es una constitución, usted puede pensar, pero en los países cambian las constituciones muchas veces, pero nosotros sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que la tierra pasará, mas su palabra no pasará, estableciendo a través de ese pasaje que es una constitución. Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no tiene que cambiar nada. Y nosotros, cuando queremos realizar la obra del Señor, tenemos que tomar la palabra de Dios como punto de partida. Si usted está tomando como punto de partida su propio pensamiento para restaurar a una persona, déjeme decirle que va a quedar frustrado, porque no va a poder realizar ese trabajo del cielo. Necesitamos entender que la restauración surge de la obediencia a la palabra de Dios, del cumplimiento de la palabra de Dios, no solamente para el que ha caído, sino también para ese líder que tiene que levantar y que tiene que obedecer lo que el Señor está transmitiendo. Gloria al Señor, bendito eres tu Señor. Es obvio que el liderazgo debe enfocarse en levantar sus propias manos primero y hacer trabajar a sus propias rodillas. Pero tampoco puede ser indiferente ante la necesidad que pasan otros. Fuimos levantados como líderes para levantar a los demás. Dile al hermano que está a tu lado, díselo: fuiste, así dile, levantado como líder para levantar a los demás. Un aplauso al Señor, porque el Señor se merece la gloria. Para esto hemos sido levantados, para levantar a los demás. Hebreos 12:13 nos dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué interesante es el que el escritor de Hebreos nos muestra una metáfora sobre lo que se hace en el atletismo, por ejemplo. El atleta, cuando está a punto del colapso, está a punto de ese momento de caer, y el autor le exhorta a los lectores hacia una decisión para que se enfrenten a los desafíos espirituales y sigan hacia la meta espiritual. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Está haciendo referencia a esa situación contextual del atletismo, en donde justamente el atleta, cuando está a punto del colapso, necesita ser ordenado, necesita ser levantado, necesita ser fortalecido. Yo me acuerdo cuando estaba en la época del colegio, teníamos ahí las olimpiadas, y cuando hacían pues el número o la participación que más puntos le daba a uno de los equipos, era justamente la maratón. Y la gente corría y corría y corría y corría y corría.
Y algunos que empezaron a toda velocidad, en media vuelta ya estaban pidiendo